Trabajé mucho en Argentina, tuve empresas, después las crisis y las cosas que pasan en Argentina me terminaron trayendo para este lado. Supe que había que empezar de nuevo, simplemente no quería empezar de nuevo allá. Cuando la época iba bien, llegué a tener 2 mueblerías y una fábrica. Después, lamentablemente, viene la crisis del 2008. Para una persona que se quiera mudar a Estados Unidos, ¿recomendarías que arranque por California? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido al video de la fecha. Hoy tengo el honor de tener acá a un invitado bastante especial llamado Miguel, que bueno, básicamente vamos a hacer lo que veníamos haciendo con las entrevistas, un poco de las charlas materas y contar un poco la historia de vida, cómo lo que llegó él acá, qué es lo que hace, todo el proceso que tomó eso. Así que bueno, nada, bienvenido y gracias por prestarte a esto. Gracias por invitarme. Placer estar acá. Gracias a vos por invitarnos acá, porque estamos en la oficina de él. Con esta hermosa vista estamos en la oficina de él, así que bueno, gracias por eso, por prestarte acá para estas cositas de YouTube. De nada. Bueno, para arrancar, porque estábamos hablando, ya hicimos una introducción bastante buena. ¿Nos querés contar de dónde venís allá, dónde vivías, qué hacías? Todo el background primero, antes de llegar a Estados Unidos. Sí, bueno, soy de Capital, Buenos Aires. Viví en varias partes del mundo, pero soy originario de Buenos Aires y me siento argentino antes que nada. Trabajé mucho en Argentina, tuve empresas, la última que tuve fue de máquinas expendedoras. Eso me trajo a Estados Unidos en el 99, vine en búsqueda de máquinas para mi compañía y bueno, después las crisis y las cosas que pasan en Argentina me terminaron trayendo para este lado. Un poco como que te empujaron para acá. Me empujaron, sí. Creo que como todo el mundo. Nos pegábamos la cabeza contra la pared hasta que un día dije, bueno, ya. Sí. Y me vine para acá. Me contaste que antes de llegar al coso estuviste en Israel. Sí, viví unos años en Israel. Viví unos años en Israel, unos años en Europa, unos años en Brasil. Anduve un poquito por todos lados. ¿Cómo fue el momento, lo que nos estabas contando hoy? El momento que decidís que podés venir acá a probar o a tratar de buscar como un futuro. El momento allá en Argentina, bueno, como todo, yo tenía un negocio, tenía una pyme y empezaron a ir las cosas mal, empezaron a torcerse. Cuando empiezan a torcerse ya después de tantas caídas que tuvimos allá en los negocios, supe que había que empezar de nuevo, pero simplemente no quería empezar de nuevo allá. Claro. Dije, para empezar de nuevo, empecemos en otro lado. Y bueno, siempre me dio curiosidad vivir en un lugar como este, donde hay tantas oportunidades, donde se puede llegar hasta donde uno quiera llegar en general. Así que me vine para acá. Me habías contado que como trabajabas en una empresa que era bastante grande, vos como que veías, o sea, podías ver como que la crisis se venía. Claro. ¿Cómo fue esa parte? Yo trabajaba con compañías grandes, yo le daba servicio de máquinas a compañías como Mercedes-Benz, Chrysler, Federal Express, y la crisis en las compañías empieza antes. Yo cuando la crisis del 2001 la empecé a vivir en el 99. Y ahí es cuando empiezo a ver que mi negocio se empieza a ir en una dirección equivocada. En el 99, a fines del 99 decido vender mi negocio y para principios del 2000 ya estaba acá. ¿Viniste con una idea de emprender acá o tenías idea como de testear el mercado a ver qué podías encontrar? No, ante todo vine con la idea de quedarme. No vine con la idea de probar, no vine con la idea de trabajar unos años y volver. Ya tenía fija Tenía fija que me iba a quedar y me iba a quedar como de lugar. Pero sí, yo venía, en toda mi vida yo siempre hice negocios, ¿no? Entonces venía con la idea de hacer un negocio. Y no conocía el mercado, no sabía inglés tampoco, no conocía el idioma. Entonces fue todo un comenzar de vuelta, ¿no? Ver cómo se trabajaba acá, ver cómo se invertía, aprender el idioma, fue todo un desafío. ¿Te costó mucho esa transición? Me costó, no mucho, pero me costó. Pero yo siempre fui muy animado a todo, entonces no lo pensaba mucho, era más de tomar acción que de pensar.
aunque tomaba acciones equivocadas, ¿no? Pero prefería equivocarme haciendo cosas a quedarme sentado viendo qué es lo que iba a hacer y demás. Claro, claro. ¿Nos querés contar un poco qué fue ese emprendimiento que hiciste cuando llegaste acá? Sí, lo primero, bueno, lo primero que hice justamente es ver qué es lo que daba con mi personalidad, qué es lo que podía hacer que no me iba a llegar al fracaso en 2 o 3 meses. Empecé a analizar un poquito, pensé en la idea de abrir bares, pensé en la idea de abrir un restaurante, pensé en ideas de abrir negocio y finalmente me abrí una mueblería. ¿Una mueblería? Sí, una mueblería porque requería de poco personal y porque yo más o menos tenía una idea porque vengo justamente de familia de muebleros. Entonces, finalmente me decido en abrir una mueblería. ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo lo de la mueblería? ¿Cómo arrancaste el proceso no sé, me imagino que en ese momento podrías crear una empresa a lo mejor un poco más fácil de lo que es hoy? ¿Cómo era en ese momento? Sí, fue un poquito más fácil, ¿no? Estábamos en el año 2000, las cosas eran bastante más fáciles. Yo cuando llegué me fui a vivir a Beverly Hills. No tenía medios, no tenía dinero. Barrio caro. Barrio cheto, pero me alquilé una habitación. Y empecé a conocer, me empecé a rodear un poquito de la comunidad judía. Y ahí es cuando empiezo a hacer contactos y empiezo a conocer el área. Y finalmente conozco una gente que tenía un local en alquiler. Y alquilo el negocio, consigo algunos muebles y así arranco. ¿El centro de la mueblería estaba en Beverly Hills? Estaba en las afueras de Beverly Hills. Okay. Estaba a una cuadra y media de Beverly Hills. ¿Y con mueblería? Porque de donde yo vengo, por lo menos un pueblito bastante chico, lo que te contaba hoy, generalmente cuando vas a comprar un mueble, vas directamente al tipo que lo está... O sea, está cortando directamente el árbol y de ahí agarra y dice, bueno, esto va a ser una puerta, esto va a ser una mesa y así. O sea, vas al tipo que la hace, básicamente, generalmente. Cuando decís mueblería, ¿vos tenías toda esta maquinaria de cortar y demás? ¿O era más bien, yo tengo un lugar donde pongo todas las cosas y ahí...? No, yo tenía... por un lado, yo había hecho contactos con fabricantes locales. Acá no es como allá que el que fabrica vende. Acá está el que fabrica, está el que vende. Y por otro lado estaban los warehouse, que son los que traen la mercadería importada. La venden en caja y ahí en la mueblería la ensamblábamos y la poníamos a la venta. Pero más que nada lo que me dedicaba era a la producción local de muebles. Los hacíamos a medida, los hacíamos a pedido. Entonces le tomábamos la orden a los clientes, yo la mandaba a una fábrica, la fábrica hacía el mueble a medida y lo entregábamos. ¿Vos gestionabas, digamos, Prácticamente, sí. También vendíamos mucho importado. Vendíamos mucho importado y mucho por catálogo. ¿De dónde traían muchos muebles? En general de China. China. De China, no los traíamos de China, pues los chinos ya están acá. Tienen sus warehouse en downtown y simplemente había que hacer la orden. Todo venía en cajas, venían camiones enteros con cajas y tenía 2 personas ensamblando los muebles todo el tiempo. ¿Qué pasó después? ¿Cómo transicionaste? Porque, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que estás haciendo hoy, pero ¿cuánto tiempo estuviste haciendo lo de los muebles? ¿Qué te decidió para decir, bueno, dejo de hacer esto, empiezo a hacer lo otro? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, yo llegué cuando la época iba bien, llegué a tener 2 mueblerías y una fábrica. Después, lamentablemente, viene la crisis del 2008. El 2008 nos deja prácticamente sin negocio a todos. Fue una crisis muy grande, una crisis brutal que hubo. Yo cometí el error de mantener mis mueblerías abiertas, por lo que todo lo que había ganado del 2001 al 2008 se me va entre el 2008 y el 2010 cubriendo las pérdidas de la crisis, ¿no? Hasta que en el 2010 finalmente cierro mis mueblerías. Y ahí es cuando decido empezar con esto que hago ahora, que es real estate. En la transición me tocó hacer cosas que me hubiera gustado no hacer, por ejemplo, trabajar para otras mueblerías. Tuve que ir a vender para otras mueblerías. En el 2010 2009, 2010 comienzo con mi carrera de bienes raíces. ¿Cómo arrancaste con eso? ¿Hiciste algún curso? ¿Estudiaste? Sí, tuve que sacar la licencia primero
Eso me tomó unos meses. Mientras sacaba la licencia, mientras estudiaba, seguía trabajando en mueblería. Y una vez que saqué la licencia, me tuve que asociar a una compañía, que en ese momento fue la compañía que se llama Century 21, en un área muy linda que se llama La Crescenta, y ahí empecé mi carrera. ¿Siempre estuviste en Los Ángeles? Digamos, en el área de California. Sí, siempre acá. ¿Qué te parece a diferencia supongo que estuviste en algunos otros estados como Florida? Sí. Estábamos hablando recién de acá, en Florida te morí de calor. Estuve en Florida, sí, estuve en Florida paseando, estuve en Nueva York, estuve en Chicago. Y bueno, decidí quedarme acá porque esto es lindo, el clima es lindo, porque aparte siempre quise vivir cerca de la playa. Pero encontré que la tierra en California es más fértil en los negocios que en cualquier otro lado. El Golden State. Exacto, exacto. El Golden State, la octava economía del mundo, todo eso fue lo que me vendió California. Puede ser, dicen que si California fuera un país podría ser independiente, o sea, podría ser independiente de Estados Unidos con la producción misma. Sí, definitivamente. Es un lugar enorme, con muchísima gente, con muchas culturas, hay de todo. California, sí, California tiene prácticamente todo lo que se necesita para vivir, bien o mal, pero está todo acá. Te contaba que en las redes sociales, por ahí en YouTube y demás, la gente por ahí piensa que California es como un estado muy caro. Te preguntaba si se compensaba el hecho de que el estado sea caro con la oportunidad de que una persona pueda llegar a tener en este estado, en California. Sí, claro que se compensa. De hecho, el estado es caro, pero los salarios son los mejores salarios del país. Para el que trabaja por cuenta propia, también las oportunidades acá son más grandes que en cualquier otro lado. Así que sí, es un estado difícil, pero el que le va bien en California le va en general mucho mejor que en cualquier otro estado. Pensá que entonces para una persona que se quiera mudar a Estados Unidos, ¿recomendarías que arranque por California, siendo, digamos, que tiene como más amplias oportunidades? Y depende del lado que se mude, pero sí, en general sí, sobre todo nuestra cultura, argentinos, que no estamos muy acostumbrados ni al frío extremo, ni a las... California tiene un clima muy agradable y muy amistoso, es multicultural y eso hace que la adaptación sea más fácil también para el que llegue, así que sí, definitivamente creo que California es un buen lugar para arrancar y es un buen lugar para vivir, las dos cosas. Miguel, ahora te dedicas al real estate, lo que sería inmobiliaria en español. Sí, bienes raíces. Bienes raíces. Cuando arrancaste con esto, ¿vos veías como una oportunidad grande ahí o de repente alguien te recomendó y dijiste, bueno, me voy a mandar por este negocio? Porque es una rama bastante distinta de lo que venías haciendo. Es distinta, sí. Bueno, es distinta y no, porque siempre es ventas, ¿no? Yo siempre, todos los trabajos que hice fueron relacionados a ventas. Entonces era vender otro producto, pero en general lo que yo pensaba es, bueno, si todo lo que he hecho en mi vida es vender, ¿qué es lo que puedo vender que sea el producto más grande, el producto más caro, el producto más valioso que tiene una familia? Y llegué a la conclusión que era una casa. Eso por un lado. Por otro lado, me tentaban otras ideas como invertir en bienes raíces y demás, y sabía que la mejor forma que tenía de ver oportunidades de inversión y demás es estar dentro del negocio. Entonces me entré al negocio por muchas razones, pero esas son las razones más fuertes. Claro. Por otro lado, el negocio de bienes raíces lo que me daba era que me daba una libertad de horarios muy grande, me sacaba del negocio a la calle, que es muy complicado, me sacaba del horario del 9 a 18, así que sí, tenía ventajas por todos lados que lo miraba, veía una ventaja. Se dicen las malas lenguas que como que el mercado de bienes raíces hoy día está como en una burbuja porque los precios están como bastante sobrevaluados. Pero primero, ¿pensás que eso es cierto? Y si de ser así, ¿pensás que hay algún futuro próximo que pueda llegar a reventar esta burbuja como pasó en 2008? No, ni pienso que sea cierto, ni pienso que vaya a reventarlas. Las condiciones en el 2008 eran completamente diferentes. Había bancos irresponsables prestando dinero a gente que no lo podía devolver. Hoy los préstamos son responsables. Entonces no
No creo que estemos en una burbuja porque hay más demanda que oferta en el mercado y no creo que vaya a reventar porque no están dadas las condiciones. En ese momento se manejaban intereses que fluctuaban con las condiciones del mercado. Entonces la gente que empezó pagando un interés de un 6% terminó pagando un interés de un 30% y esa es la gente que perdió la casa. Tanta gente perdiendo casas hizo que el mercado reviente. En este momento la mayoría de los intereses de las ventas de casas se hacen con intereses fijos. Quiere decir que lo que se paga el primer año se paga el año 30. Entonces es más predecible el pago. El precio lo maneja la demanda de compradores. Claro. Sí, cuando la demanda es más grande que la oferta, los precios suben. Cuando la oferta es más alta que la demanda, es cuando los precios se ajustan o bajan. ¿Qué tan complicado o qué tan difícil puede ser para una persona civil normal, digamos, llegar al sueño americano, si se quiere, de comprarse su propia casa? O sea, hoy en día hay muchas herramientas de créditos y demás, pero ¿qué tan realizable es o qué tan complicado puede ser el camino de llegar a que una persona pueda comprar su casa acá? No es complicado para nada. De hecho, los requerimientos para comprar una casa son bastante fáciles y bastante accesibles. Una persona que tenga 2 años de trabajo, que pueda comprobar ingresos, que pueda comprobar que esos ingresos se van a mantener con el tiempo y que haya sido responsable en sus pagos y demás, puede comprar una casa. Incluso el down payment, no hace falta prácticamente dinero para comprar una casa, se puede comprar con un mínimo de un 5%. Por otro lado, y la razón por la cual la gente decide comprar una casa es porque los alquileres son más caros que el pago de una casa. Entonces, cuando la gente que está pagando 4 o 5 mil dólares de alquiler por una casa se da cuenta que podría estar pagando lo mismo por su propia casa, y es cuando les empiezan a hacer esa curiosidad y ¿por qué no? ¿Por qué no comprar? En redes sociales por ahí se quejan muchos de que es cierto que en Estados Unidos dicen, podés tener, una vez una persona me dijo, podés tener un auto, un Mercedes, si querés, podés tener un barco, podés tener la casa, podés todo, pero tenés que vivir laburando, y es lo que estábamos hablando justo antes de prender la cámara, del trabajar duro y trabajar como que esforzarse demasiado. ¿Qué puedes decir a eso? Y bueno, si podés referir un poco a lo que estábamos hablando un ratito antes. Sí, como te decía, yo no creo que haya que trabajar duro. Yo creo que cada uno trabaja y se prepara de diferentes maneras, de diferentes medidas. Es cierto, acá podés tener lo que vos quieras, y es cierto que mientras más tenés, más necesitas trabajar, más dinero, más ingresos necesitas, pero la realidad es que cada uno en la vida pone el esfuerzo y el sacrificio que quiere, y tiene lo que... No todos tienen la misma ambición en la vida, no todos necesitan el barco en la puerta o el bote en la puerta de la casa, no todos necesitan el Mercedes. Hay gente que está más dedicada a la familia. No creo que haya que trabajar muy duro para vivir bien en Estados Unidos. Porque a veces piensa que uno pasa a ser esclavo trabajando para poder conseguir todo eso, que si bien es cierto que puedes conseguirlo, pero a veces en Argentina a mí me pasaba que incluso trabajando más duro de lo que trabajaba acá no podía acceder a todos esos lujos, si se quiere. Sí, yo la gente que conozco que más dinero gana no trabaja duro para nada. Tienen un plan, tienen una organización, son gente muy inteligente, muy capaz, pero no, gente que trabaje duro y tenga dinero no conozco. Conozco gente que trabaja duro y no tiene plata, y conozco gente que tiene mucho dinero y no necesita trabajar duro. Y es gente que se ha hecho de abajo, no es gente que haya heredado una fortuna. Hay gente que, como él, por ejemplo, quiere venir a vivir a Estados Unidos, quiere tener como un panorama un poco más amplio de lo que es acá, la vida, el costo de vida, el estilo de vida, el trabajo, es fácil, es difícil. ¿Qué le puede decir a una persona que está del otro lado mirando esto y de repente está en Argentina, o capaz está en otro lado que no sea Estados Unidos, y dice, che, me mando, no me mando, ¿qué hago? ¿Qué le puede decir a una persona así? Que sí, que se mande. Que no hay sueño que no sea realizable, ¿no? Que si nosotros pudimos, todos pueden, que lo hagan, que no se queden con la duda. Que es peor la duda que el fracaso. Es mejor probar y que te vaya mal
y volver a intentarlo y seguir intentando hasta que te vaya bien a la inacción, al no hacerlo por miedo, Hay gente que se preocupa mucho por averiguar y pregunta y hay otros que nos subimos al avión y nos venimos y acá nos enteramos. Los partidos se ganan en la cancha, no se ganan afuera, entonces creo que el que quiera probar tiene que venir y tiene que probar. Increíble, un buen cierre. Miguel, la verdad, gracias por prestaste acá esto, contar un poquito de tu vida. Un placer. Una buena historia de vida, la verdad. Y bueno, buenas recomendaciones. Ahora vamos a ir a comer un asado a la casa de él, La verdad que muy buena onda de poder prestarse para esto. Así que, Miguel Laco, gracias y bienvenido a YouTube, acá adentro, estamos en la plataforma ahora. Espero que te haya gustado el video, si es así no te olvides de suscribirte, comentar, darle me gusta, compartirlo con otra gente que de repente le pueda llegar a servir este material. Y tampoco te olvides de seguirme en Instagram, que probablemente vamos a armar algún grupo de Telegram o grupo de Facebook, algo que nos pueda llegar a conectar y estar un poquito más cerca. Eso fue todo por ahora, muchas gracias por estar ahí, nos vemos la próxima.